Mamá, mañana nos vamos. Vendí tu casa de playa y el coche. La frase todavía me suena en el oído, como si el teléfono la hubiera dejado allí colgada, vibrando junto al eco del vacío. Fue tan corta, tan fría, que tuve que mirar la taza de café, como si ella fuera la culpable de haber pronunciado esas palabras. El café había perdido la crema. El olor ya no me consolaba como antes. Al otro lado de la línea, Ángela habló con la indiferencia de quien anuncia un cambio de planes, no una traición. Lo siento, dijo. No preguntó si yo tenía planes, ni si estaba de acuerdo. Dijo lo siento, con la exacta distancia con la que había vendido aquella mesa de comedor, que yo había salvado de un mercadillo cuando éramos jóvenes. Llevábamos, según mi cuenta, 45 años de pequeñas acumulaciones y silencios. Robert y yo habíamos hecho de nuestra vida una suma de rituales sencillos. El café a las 8, la misma radio en la cocina, la toalla que él dejaba siempre sobre la silla del baño. La casa de la playa era más que un sitio con vistas al mar. Era un atlas de recuerdos. Sus paredes guardaban las risas de mi madre, las manos de Robert barnizando la barandilla, las carreras de Ángela con la arena pegada a la piel. Venderla sin ni siquiera consultarme era como arrancar una fotografía de golpe del álbum y dejar el papel arrugado en la mesa. No había gritos en mi reacción. Eso también les desconcertaba. No les daría el gusto de mi histeria. Mi voz, cuando dije «¿Cómo?», tuvo más curiosidad que rabia. Quería escuchar las palabras exactas, desempacar la verdad. Ángela me dio montones de razones prácticas. Problemas con el banco, la hipoteca de Edward, una oportunidad de trabajo en Europa. Me dijo que me habían ingresado una parte. La cifra la escuché como si fuera un ruido de fondo. No supe si me dolió más el hecho de que vendieran lo que era mío, o que lo hicieran sin permitirme siquiera despedirme de esa casa, como se merece un lugar que acuna la vida de una familia. Colgué y fui a por el sobre que Robert dejó meses antes. Lo encontré donde lo había escondido, en el cajón de las cartas viejas, debajo de unas facturas. Me acordé, ahora con más nitidez, de la última tarde que lo vi. Había vuelto antes de lo esperado de la clínica con una bolsa de pan bajo el brazo y una sonrisa que sabía a despedida. Me senté en el sofá verde del salón, el mismo en el que me había quedado dormida tantas veces apoyada en su pecho, y abrí el sobre con manos que no temblaban por miedo, sino por una especie de anticipación fría. Robert tenía sus maneras. No hablaba mucho de dinero. Prefería hablar de árboles, que plantaría en primavera, qué sombra necesitaba la terraza. Pero él también tenía secretos, y los secretos muchas veces pesan más que los borradores de las facturas. Dentro había papeles con caligrafía firme, escrituras, extractos de cuentas, un resguardo de caja de seguridad y una carta. Había una llave pequeña, esa llave que no abre una puerta, sino una caja. La tinta del sobre estaba firme. La letra de Robert era la que siempre inclinaba la R hacia la derecha. Sentí que la casa, la playa, la radio y hasta la taza de café se concentraban en esa hoja. Empecé a leer la carta en voz baja, no por necesidad de ocultarla, sino porque algunas confesiones requieren un susurro. Robert había trabajado en silencio más de una década, no como un hombre que planea un golpe, sino como quien cuida una reserva para tiempos inciertos. Compró terrenos, títulos, participaciones. Lo que a él le parecía un juego de fichas técnicas, a mí me lo dejó en espacio. Para cuando me vaya, dijo una nota en su puño. No estoy segura de cuánto entendía yo entonces. Me dio la sensación de que Robert sospechaba que las cosas podían torcerse. La deuda de Edward, la manera en que Ángela aprendió a pedir prestado más que a pedir permiso. Era una intención paternal, protectora,
pero también una decisión tomada con la firmeza de quien conocía los hilos de nuestra economía familiar. Robert no dejó testamento ostentoso, dejó documentación escondida, una red bajo mis pies para que pudiéramos sostenernos si el viento nos tiraba de bruces. No era exactamente una fortuna de película, eran activos repartidos, propiedades en pequeño y mediano tamaño, algunas inversiones discretas y cuentas que parecían meriendas pequeñas y constantes hasta convertirse en pan. Me sorprendió la cifra, no era lo que esperaba, ni era solo un extra para viajar. Era una posibilidad real de afirmar que yo no sería despojada por la prisa de un sellador de firmas. La devastación que anunciaba el título del sobre no era una ruina económica, era otra cosa, la revelación de que Robert había decidido sin consultarme ciertas cosas, y la gravedad de saber que Ángela, en un impulso o en una necesidad verdadera, había tirado de ese hilo sin darse cuenta de que enredaba a la familia. Había además un párrafo en la carta que me golpeó con suavidad cortante. Robert escribía sobre la necesidad de aprender a caminar con las propias piernas antes de tomar decisiones drásticas por otros. No lo cité aquí palabra por palabra, no necesito hacerlo. Era un reto, era su manera de decir, he puesto algo en tus manos para que no todo se degenere, úsalo con cabeza. Y ahí estaba el dilema, usar la verdad para detener a Ángela y recompensarla con lo que ella no mereció, o permitir que tropezara con su propia osadía hasta que entienda la lección. ¿Quién soy yo para dar lecciones que pueden destrozarla? Antes de que mi cabeza se llenara de justificaciones, llamé a Mr. Peterson. Conozco a los abogados como quien conoce las calles de un barrio, por experiencia y por la confianza que te dan las luces de sus oficinas. Peterson tiene manos grandes, habla con claridad y no se ruboriza con las emociones. Tranquila, Antonia, dijo cuando le expliqué la venta. Hay caminos legales, pero deben ser discretos y con tiempos. Yo no buscaba un titular en prensa, no quería la humillación pública. Mi orgullo no necesitaba ostentación, necesitaba eficacia. Él me habló de plazos, de expectativas y, lo más importante, de la necesidad de documentos. Escritura, pruebas de titularidad, las instrucciones de Robert. Me explicó con metáforas sencillas, como a quien habla de jardinero a jardinero. Si tienes las raíces, podemos proteger el tronco. Pero no son soluciones inmediatas. Dijo semanas. Dijo cuidado. Dijo confidencialidad. Esa tarde, mientras la luz del salón se volvía ámbar, me imaginé actuando. No quería que la gente supiera que había dinero. Eso habría estropeado cualquier lección. Si todos ven que la vieja viuda tiene un colchón, ¿qué aprende la hija? Quería algo más terrible y a la vez más humano. Que Ángela sintiera lo que yo sentía cuando me enteré de su decisión. Quería que comprendiera que vender una casa no es vender un objeto, es vender parte de la memoria, de la dignidad, de la responsabilidad. No me gustó pensar así. Me pareció una mezcla de venganza y enseñanza. Pero la vida raramente se presenta limpia. Los actos educativos llevan siempre la sombra de lo que no se perdona. Decidí, en una resolución tan fría como protectora, preparar una actuación. No habría trampas, habría apariencia. La viuda pobre, la mujer que ya no tiene ni el coche para acercarse al mercado, que acepta sonrisas con menos brillo. Sería una máscara puesta con cariño. Se podía aprender más con el cuerpo que con el sermón. Mientras lo pensaba, recordé las veces en que yo misma aprendí de las caídas. Mi madre sin trabajo y yo con 20 años trabajando doble turno para pagar el pan. Se aprende a ser fuerte cuando no hay otra opción. No quise convertir la lección en castigo eterno. Solo quería que fuera una revelación ganada. A la mañana siguiente fui a ver a Aurora, la vecina que me trae pan los domingos y cuida la planta del balcón cuando me voy al hospital con Robert. Aurora me recibió con la sorpresa de siempre y el café recién hecho. Le conté la llamada, buscando en su cara algún juicio que pudiera legitimar mi furia. Aurora, que sabe la medida de mis silencios, solo me miró como quien espera la próxima jugada. «Haz lo que creas», dijo ella, «pero no pierdas a tu hija por orgullo». Fue una frase que me caló. No era una reprimenda, era una advertencia. La última vez que discutí con Robert sobre Ángela, él tomó mi mano y dijo: «Haz lo que tengas que hacer, pero que no te cueste el corazón». Tal vez por eso decidí que la lección tendría límites. No destrucción, sino aprendizaje. Durante los días siguientes me dediqué a ordenar papeles, a llenar carpetas con la letanía de los bancos y a escribir listas.
Puede parecer un trabajo mecánico, pero para mí fue una coreografía. Poner las cosas en su lugar para después moverlas con precisión. En la caja de seguridad encontré más de lo que esperaba. Recibos, un paquete con joyas que jamás se me hubiera ocurrido comprar, y un par de nombres de empresas que no recordaba haber conocido. Me hizo gracia pensar en Robert, como siempre, jugando con nombres de compañías como si fueran fichas de dominó que él colocaba con paciencia. Había también un poder notarial que, en las manos equivocadas, hubiera bastado para cambiar titulares. Eso me dio vértigo. No me lancé a la venganza brusca. Con Mr. Titterson trazamos una estrategia que respetara plazos y formas. Verificar escrituras, notificar a las entidades bancarias, investigar la procedencia de la venta. La ley, me explicó, es como un mar con mareas. Hay momentos en que empuja y otros en que se retira. Podíamos detener la transferencia si encontrábamos irregularidades o falta de consentimiento, pero para eso necesitábamos su colaboración, de Angela, y si no venía, pruebas suficientes. No quería obligarla a enfrentar a la justicia. Quería que la justicia nos diera tiempo. Tiempo para que ella sintiera lo que es perder algo que uno no ha sabido cuidar. Mientras tanto, tomé la decisión de no enfrentarla por teléfono. Dejé que fuera el ruido del mundo el que le diera a Angela sus primeras respuestas. Llamadas que no cogía, notificaciones que le llegaban con retraso, la sensación de tener que justificarlo todo en público. No era veneno, era exposición. Si ella había decidido prescindir de los demás sin medir las consecuencias, entonces sería ella la que viviera esas consecuencias. Sí, lo sé, a veces mi plan sonaba más a castigo que a enseñanza. Por eso me obligué a poner límites. La ayuda estaría allí si la buscaba, pero no sería sin condiciones. La dignidad, pensé, no se regala. En uno de esos días de papeles y café sonó de nuevo el teléfono. Era Angela. Su voz sonó distinta. Había presión detrás de las palabras, una urgencia empañada por el cansancio. «Mamá, necesito que me envíes algo de dinero. Edward, no puedo ahora». No dije que sí de inmediato. No tenía por qué solucionarles la vida con el billete que Robert había conseguido con su trabajo discreto. «Dime cuánto», pedí con voz contenida. Me dijo una cantidad que sonaba absurdamente pequeña para alguien que había vendido una casa y un coche. Me ofreció excusas que sonaban a tango viejo, malas oportunidades, promesas rotas. Yo escuché, y por primera vez noté que el tono en su voz ya no era el de la mujer que despacha una casa como quien tira un mueble. Sonaba a la misma chica asustada que una vez se escondió debajo de la cama cuando tuvo miedo de un trueno. No le envié el dinero de inmediato. Pedí tiempo. Le dije que lo hablaría con el banco, con una verdad a medias que dejaba claro que había límites. Esa misma tarde llamé a Mrs. Johnson, la mujer del supermercado que conoce a Angela porque, a veces, le paga el café en la caja cuando su tarjeta falla. Mrs. Johnson, con su voz rasposa, no me sorprendió. «La he visto con bolsas, pero no parece la misma», dijo. Me contó que había visto a Angela comprando con cautela, que su paso ya no era el de quien presume libreta de direcciones. No era crueldad, era observación. La vida estaba devolviendo a Angela aquello que la había moldeado. Empecé entonces a practicar la escena que quería representar. No necesitaba fingir la podreza, no la tenía, pero sí debía reducir la apariencia de recursos para que nadie sospechara que el dinero existía. Apagué la alarma que anunciaba el ingreso de la cuenta, cancelé algunas suscripciones, vendí un par de objetos pequeños que tenían valor sentimental, pero no vital. Fue curioso cómo se siente la libertad cuando te controlas. Cada gesto estaba pensado, medido. No quería que parezca que me sobraba nada. Quería que la lección mantuviera su integridad. Mr. Peterson me llamó con el aire de quien ha encontrado una pieza en un rompecabezas. «Hay una caja de seguridad con tu nombre, Antonia. Está en el Banco Central. Podemos solicitar su apertura en 3 semanas si lo quiere». 3 semanas, casi un mes entero. No era un plazo cruel, era la ley haciendo su trabajo. Sentí que en esas 3 semanas se abrirían pequeñas ventanas donde Angela podría caer y quizá aprender. Pedí que mantuviera todo en secreto. No quería que la gente pensara en mí como la vieja rica que planea venganza. Quería que se preguntaran si la vida había sido justa con mi hija y que ella finalmente se respondiera. Mientras esperaba, me dediqué a cultivar mi paciencia con la misma atención con la que Robert cuidaba el jardín. Había días en que me invadía la duda. ¿Había cruzado la raya? ¿Era mi deber protegerla hasta el límite? ¿Podía una madre permitirse ser el escultor del carácter de su hija mediante el infortunio? Nadie responde claramente a preguntas así. Solo sabía que Robert me había dado herramientas y que la verdad, bien administrada,
Podía ser una medicina dura pero eficaz. La noche antes de que Mr. Peterson enviara la primera carta oficial al comprador, Ángela me llamó otra vez. Esta vez su voz era un hilo. «Mamá», dijo, «no sé cómo te pude hacer esto. Lo siento por haberte herido». Era la disculpa que yo había querido escuchar de muchas maneras, no la que cambia decisiones inmediatas. Le contesté con calma. «Las disculpas son el principio, Ang, no lo son todo». No dije nada sobre el sobre, sobre las escrituras, sobre la caja de seguridad. Guardé esas cartas como quien guarda una herramienta para usar en el momento preciso. Esa madrugada me desperté con la imagen de la casa de playa, la barandilla gastada, la foto en blanco y negro de Robert con la gorra puesta, Ángela con la arena entre los dedos. Me prometí que si íbamos a reparar algo, lo haríamos con paciencia, con la misma quietud con la que se reconstruye una casa después de una tormenta. Lo que aún no sabía era cómo soportar la espera, cómo contener la furia y la ternura en partes iguales. Robert me había dado algo más que dinero. Me había dado la oportunidad de decidir qué clase de madre quería ser en el último acto de mi vida. La mañana en que Mr. Peterson me dijo que había enviado las notificaciones necesarias para reclamar los títulos. Fue la mañana en que todo empezó a moverse en silencio. Él me recomendó ponerse a la espera de reacciones. Los compradores podrían responder con argumentos o simplemente ignorar la intimación. Le pedí que por favor no hiciera ruido en prensa. No necesitaba cámaras ni titulares. Necesitaba en todo caso que Ángela sintiera la gravedad de lo que había hecho sin que el mundo nos hiciera espectáculo. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número europeo. La voz de Ángela había cambiado otra vez. Me habló con cierto apremio, con una mezcla de vergüenza y necesidad. «Mamá», dijo, «no sé cuánto más puedo aguantar». Quería que reaccionara con llanto, con perdón incondicional. Pero mi voz, esa voz que me acompaña desde la juventud, sonó firme. Si buscas ayuda, tendrás que demostrar que la quieres con actos, no con palabras. Ella respiró y escuché por primera vez algo que no había escuchado en años. El trabajo por delante, la apertura a hacer algo por sí misma. Esa fue la última conversación antes de que se cerrara el primer bloque. No me exculpé ni me justifico. Solo en el silencio posterior miré la llave pequeña que Robert había dejado y pensé en qué puerta abriría primero. Tenía planes que no cabían en una tarde. Llamadas por hacer, papeles que ordenar, una actuación que preparar. Todo debía suceder con la calma de quien monta un reloj de arena y espera a que la vida cambie de cara cuando caen los granos adecuados. Y en el fondo de mi pecho sabía algo que, por difícil que fuera, me acompañaría. Cualquier lección vale la pena si, al final, madre e hija se miran a los ojos y se reconocen de nuevo. Pero para llegar a ese momento había que atravesar senderos ásperos y noches sin dormir. Si esta historia te intriga, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué hubieras hecho tú en el lugar de Antonia. Esa semana transcurrió entre correos de bancos y visitas a la oficina de Peterson. Algunas cosas avanzaban, otras parecían ancladas. Recuperamos la copia original de la escritura de la caza de la playa. Se confirmó que, efectivamente, esa propiedad figuraba a nombre de Robert por un acto conservado en digital y en papel. Mr. Peterson me explicó, con la calma de quien evita prometer ilusiones, que requeriría notificación a los compradores y que la ley nos daría revista y tiempo para presentar nuestra reclamación. No es inmediato, pero es sólido, dijo. Sentí un alivio que venía acompañado de culpa. Mientras tanto, la vida de Ángela en Europa se iba haciendo más nítida para mí por fragmentos. Me llegaban noticias por terceros, que Edward había desaparecido por deudas antiguas, que las facturas se acumulaban, que la pareja discutía por cosas menores. No quise el espectáculo público, preferí la observación discreta. Vi fotos en redes, algunas con el filtro de la tristeza, otras con la máscara de la esperanza. Ángela dejó de hablar de planes espectaculares y empezó a referirse a algo que no había hecho en años: tomar responsabilidad. Fue un progreso lento y yo lo miraba con el hastío de quien mira una planta que tarda en brotar. Entre papeles y llamadas me di permiso para recordar a Robert con ternura. Me acordé de su risa, de la forma en que doblaba los mapas y del silencio con que arreglaba una bombilla. Fue su cautela la que nos mantenía a flote cuando los vientos eran duros. Ahora que lo había perdido, era mi turno de sostener su obra, no con rigidez, sino con inteligencia. El sobre ya no era solo un documento, era una carta que me pedía que cumpliera una promesa hecha por dos personas que se amaban. Y yo, en mi edad, entendí que a veces amar es permitir la caída controlada para enseñar a levantarse.
Al final de la semana, Mr. Peterson me llamó y me dijo que tenía una cita para abrir la caja de seguridad. «Será la próxima semana», me dijo con su voz de calma. «Hay que hacerlo con testigos y con un acta». Allí dentro, posiblemente, estaría todo lo que necesitábamos para blindar la reclamación. Recibos, autorizaciones, quizá más de la visión de Robert. Me preparé para ese momento como se prepara un bautismo, con fe contenida y la ansiedad de quien sabe que, al abrir, algo va a cambiar para siempre. Esa noche me acosté con la llave pequeña en la mesita de noche. La miré hasta que la luz se apagó. Pensé en Ángela, en su voz de mujer de pronto mujer, en la plaza donde aprendió a caminar. Pensé en los límites que me autoimpuse y en la posibilidad de que, al final de todo, lo que vendría fuera una casa con gente dentro que no sabría por qué sus paredes ya no resonaban con las mismas voces. Me dormí sabiendo que al día siguiente empezaría la parte más delicada, actuar sin romper aquello que aún valía la pena. Y en el sueño sentí como el mar, no la ley, dictaba el ritmo. Siempre vuelve, siempre deja y siempre borra un poco la arena. La mañana de la apertura de la caja de seguridad vino envuelta en un frío que no se veía en la casa, pero se sentía en los huesos. Caminé hasta el banco con mi abrigo viejo, el que tiene un botón remendado por mi propia mano. Hice la fila como una clienta más, sosteniendo la llave pequeña en el bolsillo, como quien guarda una isla en la palma. No quise que nadie supiera que dentro de mis bolsillos podía haber, metafóricamente hablando, una isla entera. Mr. Peterson me pidió que no fuera sola. La discreción era parte del proceso. Llegó puntual, con su maletín y un gesto serio. Entramos en la sala de cajas como quien pisa un santuario de metal. Había otras caras. Un hombre con la corbata demasiado apretada. Una mujer que consultaba su agenda como si cada minuto fuera un juramento. Nos hicieron esperar lo justo, el tiempo en que la burocracia se presenta sin prisa y con solemnidad. Cuando el operario del banco abrió la caja y dejó los objetos sobre la mesa, sentí de nuevo ese vértigo. Había sobres, un estuche de cuero, sellos, un paquete con una cinta azul y una carpeta con documentos ordenados como si el perro de la vida no hubiera mordisqueado nunca sus esquinas. Abrí con manos que ya no temblaban por la expectativa, sino por la conciencia de estar a punto de mirar el mapa que Robert me había dejado. Había recibos, poderes, pólizas y envuelta en papel de seda una carta dirigida a mí. Leí la carta allí mismo, con la voz interior que se repite para no ser oída. Robert me hablaba, en sus frases breves como siempre lo había hecho, con ternura y una firmeza que no admitía debates. Recordaba que me pedía que no marchitara lo que habíamos sembrado, que protegiera la memoria y sobre todo que no permitiera que la negatividad de otros nos arrastrara sin resistencia. En otro sobre había títulos, participaciones y comprobantes de pagos. No era una montaña de oro, pero sí una red suficiente para restituir lo que había sido tomado sin permiso y para sostener una vida digna después del golpe. En el estuche de cuero encontré unas llaves antiguas y entre ellas la llave del Ford. Sonreí con esa mezcla rara de ironía y nostalgia. Robert había guardado hasta el olor de los asientos, de la gasolina y del aceite. Para que recuerdes que algunas cosas se arreglan con paciencia, pensé, imaginando su sonrisa. Mr. Peterson miró los papeles con interés profesional y en su voz práctica explicó lo que ya me imaginaba. Teníamos pruebas de titularidad, comprobantes de movimientos previos a la venta y sobre todo indicios de que la transferencia se había hecho con vicios de consentimiento. Nada instantáneo, un procedimiento con plazos, demostraciones y la necesidad de testigos, pero sólido, añadió. Salí del banco con la carpeta bajo el brazo y el sol de marzo pegándome en la espalda como una bendición tibia. Esa tarde, en casa, doblé la carta de Robert y la guardé en el mismo cajón donde él la había puesto, no por superstición, sino por respeto. Quería que su voz fuera el faro cuando yo me moviera entre decisiones difíciles.
Mientras tanto, la vida de Angela en Europa se desmoronaba por capítulos cortos que me llegaban como recortes de periódico. Una amiga en común me escribió que la había visto en un café, con la mirada distinta. Otra vez, Mrs. Johnson, desde su puesto en el supermercado, me contó que la había visto pagar con billetes contados, que hablaba deprisa y sin el brillo de antes. Al principio sentía una pequeña satisfacción amarga. Era el precio de sus actos. Pero esa sensación se volvió en mí una preocupación que me mordía la noche. ¿Hasta qué punto debía empujar para que ella aprendiera, sin precipitarla a un abismo del que no pudiera volver? Decidí, con una mezcla de terquedad y cuidado, que si iba a dejarla tropezar, no sería a una distancia médica. Dejé varias vías abiertas. Una cuenta con fondos limitados que yo podía liberar en condiciones escritas. La promesa de apoyo para su búsqueda de empleo si demostraba voluntad. Y la mano tendida, pero con reglas. Había aprendido en mi vida que el cariño que no exige esfuerzo se diluye. Quería que su arrepentimiento fuera algo que se construyera desde el trabajo y la responsabilidad, no un papel firmado bajo presión. Los días siguientes fueron una lección de paciencia administrativa. Intercambié cartas, recibí llamadas, firmé poderes y esperé. Mr. Peterson trabajó con su red. Contactó al notario, habló con peritos y demandó copia de la escritura a los registros. Los compradores, por su parte, ofrecieron excusas. Notaron una prisa, decían, o un malentendido con el vendedor. Lo curioso de la desesperación de otros es cómo empuja a la gente a aceptar explicaciones mediocres. Pedí que se actuara con firmeza, pero sin estridencia, como si intentara coser con hilo invisible sin que la puntada se notara. En la casa, continué con mi interpretación de viuda sin recursos. Aurora venía menos a menudo por mi propia decisión. Quería que la voz de los vecinos no llegara con rumores. Aún así, mantuve la dignidad, porque hay una diferencia entre mostrar pobreza y practicar la dignidad. Preparaba comidas sencillas, mantenía la ropa limpia, salía con mis bolsas al mercado y saludaba con la cortesía de siempre. Mi orgullo no necesitaba exhibición de amargura. Lo que buscaba era crear una realidad posible para que Angela no sintiera que su acto era irrelevante. A las 3 semanas de la primera gestión, Mr. Peterson me llamó para decir que había identificado un detalle. La firma en la escritura de venta presentaba incongruencias con las muestras que teníamos de la firma de Robert. No dijo fraude con esa pesada palabra, pero sí mencionó vicios y posible falsedad en el consentimiento. Ese término, blandamente pronunciado, fue suficiente para dar cuerda al mecanismo legal. Podíamos solicitar la nulidad de la venta si conseguíamos pruebas de que la voluntad no había sido libre. El proceso tomaría tiempo, pero al menos teníamos algo tangible. Las reacciones de Angela no tardaron en aparecer. Al principio fueron llamadas cortas pidiendo dinero. Luego, mensajes que buscaban disculpas que yo no estaba dispuesta a usar como moneda de cambio. Hubo una llamada en la que, con una voz quebrada, me dijo: «Mamá, no sé cómo salir de esto. Edward nos dejó y dejó de responder. Me siento ridícula pidiendo disculpas por algo que hice por amor». Sentí el pinchazo de la empatía, de la memoria que recuerda errores propios. Le ofrecí orientación práctica, que buscara empleo, que llamara a sus contactos honestos, que volviera a casa si lo necesitaba. No fue un perdón, fue una puerta entreabierta. Angela aceptó parcialmente. En mi imaginación, la veía caer y levantarse en un bucle que parecía eterno. Primero la negación, luego la humillación, después la búsqueda y por fin el trabajo. Llegaron fotos borrosas, una con cara de cansancio en un hostal, otra con una bolsa de plástico conteniendo pocas cosas. Empezó a vender lo que podía, joyas heredadas, compras que la representaban, todo lo que antiguamente mostraba su seguridad. Una foto me llegó por mensaje, tomada por ella misma. Se veía recogiendo ropa en un mostrador nocturno,
un trabajo de los que nadie elige por placer. Me estremecí. Había algo de belleza tosca en ver cómo su día se llenaba de tareas anónimas. Al cabo de un mes, recibí una carta del banco notificando una medida provisional. La transferencia estaba bajo cuestión y el comprador no podía por ahora disponer libremente del inmueble. Era un paso, pequeño pero determinante. Sin embargo, los plazos siguieron su curso. Apelaciones, peritajes, la necesidad de hacer pruebas de identidad, testigos que certificaran la verdad. La ley, como me había dicho Mr. Peterson, es un mar con mareas. A veces empuja, a veces abre del todo sus fauces. Mientras tanto, en la periferia de nuestra vida, Edward se desvanecía como una sombra que huye de la luz. Sus deudas aparecieron como ratas bajo la tarima, facturas no pagadas, demandas, cobradores que llamaban sin consideración. A través de esas grietas supe de su abandono. No es que desease su fracaso, simplemente constaté que los actos tienen consecuencias y que la responsabilidad de no tener la compra en regla, si la tenía, era suya también. Ángela, ahora sola, tenía que afrontar lo que antes repartía con un compañero. En una de esas jornadas de gestiones, Aurora me trajo pan y se detuvo más tiempo que de costumbre. «Lo he pensado mucho», dijo, con su habitual mezcla de pragmatismo y ternura. «Tal vez esta caída le haga ver algo que no veía. Pero ten cuidado, Antonia. No la dejes sola cuando la tormenta sea feroz». La miré y le respondí con la sinceridad que me habita. «No la dejaré completamente sola, solo que no la sostendré sin que ella trabaje por ello». Aurora asintió, entendiendo tal vez la diferencia entre sostener el peso y entregar la red antes de que la caída enseñe. Las semanas se transformaron en meses. La audiencia para la impugnación de la venta se programó con un margen razonable, 4 meses. 4 meses para que Ángela se enfrentara a su nueva realidad y para que nosotros presentáramos pruebas suficientes. Durante ese tiempo yo me mantuve en mi papel, pero no pasiva. Pedí a Mr. Peterson que preservara evidencia, que requisara copias, que mantuviera todo en orden. Asimismo, empecé a preparar un último acto. Si recuperábamos la casa, quería convertirla en algo más que un objeto sentimental. Quería que esa playa dejara de simbolizar nuestra pérdida y se transformara en un lugar de ayuda. Desde esas primeras decisiones germinó la idea del refugio, aunque aún no sabía cómo financiarlo ni cómo administrarlo. Tenía, eso sí, la convicción de que lo que había en la caja me daría un margen para hacerlo posible. Ángela volvió a casa al cabo de un par de meses. No anunció la llegada. Un día, al abrir la puerta del jardín, la encontré con una bolsa de viaje y la expresión de quien ha envejecido en pocas horas. Se quedó en el umbral. Miré sus manos, su ropa modesta, la huella de la noche en sus ojos. No hubo gritos, ni efusiones. Simplemente un contacto que fue el reencuentro de 2 criaturas que se conocían desde siempre. La adopté como quien recoge a un pájaro herido. Le preparé una taza de té y nos sentamos en el porche donde tantas veces habíamos hablado. Ella habló con honestidad por primera vez en años, de su culpa, de su miedo, de cómo había sentido que perder era el final. Le contesté con la misma honestidad, que su caída era consecuencia de sus actos y que la reparación requería trabajo. Empezó, como había prometido, a trabajar. No le di el dinero sin más, le di la posibilidad de ganarlo con labores concretas, colaborar en el pequeño negocio de Aurora, ayudar a Mrs. Johnson en el supermercado por las mañanas y por la noche hacer limpiezas en un hotel cercano. Su orgullo tardó en regresar, pero lo hizo. Se limpió el rostro con frecuencia, se aferró al trabajo y se presentó a cursos gratuitos de gestión que anunciaban en la biblioteca. Había días en que su paso por la casa era silencioso, casi ceremonial, y otros en que hablábamos mucho, de pequeñas cosas, de recuerdos y de decisiones que dolían. Una tarde, mientras revisábamos documentos en la cocina, llegó Mr. Peterson con el gesto de alguien que trae noticias y una maleta de papeles. Había novedades en el proceso. Había pruebas de que la firma usada en la venta presentaba inconsistencias con todas las muestras que había dejado Robert en documentos notariales. Además, encontró testigos que podían hablar de la falta de consentimiento. Vecinos que habían visto a una pareja discutir,
testimonios que decían que la venta se había hecho con prisas y con la ausencia de Robert. Mr. Peterson habló con cautela. No es un veredicto, dijo, pero es suficiente para que la notificación tenga efecto y para que en la audiencia tengamos la posibilidad de anular la venta por vicios de consentimiento. Su voz era una mezcla de alivio y advertencia. Lo sabíamos, la ley no perdona la pereza y tampoco el apresuramiento. La audiencia fue un teatro donde las emociones se contenían para dejar espacio a la ley. Había abucheos bajos, miradas evaluadoras y la sensación de que una familia se exponía ante la justicia. Los compradores presentaron sus defensas, alegando buena fe. Nosotros, con el profesionalismo de Peterson, presentamos nuestras evidencias, los títulos, los recibos, las discrepancias. La jueza, con cara de quien ha visto demasiados dramas humanos, nos escuchó sin dramatismos. Al final, su decisión fue favorable. La venta quedaba anulada provisionalmente mientras se investigaban las posibles falsificaciones y vicios. Fue una victoria moderada, no una celebración abierta. Salimos del juzgado con el viento cortante en la cara y la sensación de que nos quedaba aún camino por recorrer. Esa noche, al volver a casa, Ángela me abrazó con fuerza por primera vez y dije su nombre en voz baja, como para agradecer que no todo se hubiera roto. Ella me soltó la mano, miró hacia el mar y dijo: «Mamá, no supe medir cuánto te dolía a ti perder la casa». Le respondí con la voz que había templado durante meses: «Perder es una enseñanza, Ann. Lo que no quiero es que se vuelva costumbre no aprender». Ella asintió, y sentí que la red que había tejido empezaba a sostenerla. Fue en esa etapa cuando determiné que el proyecto de la casa debía avanzar. Pensé en un refugio para mujeres en riesgo, un lugar donde se les ofreciera techo temporal, capacitación y apoyo legal. La idea no era solamente moral, era lógica: convertir lo que había sido objeto de disputa en un instrumento para reparar algo del daño que una ambición precipitada puede causar en muchas otras vidas. Empecé a hablar con asociaciones, con trabajadoras sociales y con una organización local que atendía a mujeres en situación de vulnerabilidad. Encontré interés y, más importante aún, manos dispuestas. Mientras yo movía papeles y contactos, Ángela empezó un itinerario de cambio más profundo. No bastaba con el trabajo, necesitaba estudiar. Se inscribió en un curso de gestión social por las noches y, cuando el tiempo lo permitió, comenzó a colaborar con voluntariado en una pequeña ONG que ayudaba a mujeres a encontrar estabilidad. La vi llorar una vez en el metro, cansada, con el temblor de quien se enfrenta a la propia baja resistencia. La vi también, semanas después, sonreír ante la primera mujer que ayudó a solicitar una beca. Era la muestra de que la rehabilitación no es un favor, sino un trabajo diario. El clímax, sin embargo, llegó en la oficina de Mr. Peterson. No quise que fuera en la casa ni en un lugar público. Necesitaba una sala neutral, donde la verdad se presentara con claridad. Pedí a Ángela que viniera con la promesa de que escucharíamos. Le pedí que no trajera abogados ni testigos. Quería que la palabra entre madre e hija fuera lo que sostuviera el momento. Ella llegó con la dificultad de quien se enfrenta al juicio propio. Se sentó frente a mí, y por un instante ambos fuimos esas dos mujeres que nos mirábamos sin intermediarios. Mr. Peterson nos presentó las determinaciones legales finales. La venta, por las irregularidades en el proceso y por la probable falsedad de algunos documentos, quedaba anulada de modo definitivo. Además, se habían descubierto movimientos bancarios que demostraban una conducta dolosa por parte de Edward. No entraré en detalles técnicos, que en suma podía ser reparada mediante acuerdos legales que anulaban las transferencias y responsabilizaban al instigador. Eso significaba, en términos prácticos, que la casa volvía a nuestro patrimonio y que la mayoría de las deudas puestas a nombre de nuestra familia podían ser reclasificadas. No fue una transferencia de la noche a la mañana, sino una resolución que reconocía la falta de consentimiento y restituyó títulos. Mr. Peterson hizo especial hincapié en que nada de esto era una solución mágica. Había sido trabajo de meses, pruebas y la colaboración de terceros. En el momento en que yo me levanté para tomar la carpeta con los documentos de la titularidad, sentí la mezcla de triunfo y de culpabilidad que me había acompañado desde el principio. Miré a Ángela. Ella tenía los ojos enrojecidos, no por la noticia de la restitución, sino por la verdad que iba a escuchar.
Le entregué un sobre que había guardado desde la caja de seguridad, la carta de Robert que había leído meses atrás. Sus manos temblaron al abrirla. Leyó en silencio unas líneas que hablaban de la responsabilidad, del valor del trabajo y de la necesidad de que las generaciones no heredaran la pereza. Era una carta que, en algo, justificaba mi decisión. No que la exculpara, no que la justificara sin más. Decía que había que enseñar a sostenerse. «¿Por qué me hiciste eso?», me preguntó ella con voz quebrada, sin buscar la retórica del reproche, sino la claridad del porqué. Suspiré y conté mi verdad, sin los adornos y sin las excusas. Le expliqué que había querido que sintiera lo que es perder, para luego poder elegir de forma distinta. Le expliqué que la actuación de viuda pobre había sido un escenario para que ella viera las consecuencias de sus decisiones. No dije la palabra venganza, porque sé cómo suena. Hablé de enseñanza y de límites. Le hablé de mis noches sin dormir, de mis dudas, de la carta de Robert como una especie de brújula que nos había dejado. Ella lloró, hubo enojo y hubo también comprensión. No era un perdón instantáneo. Parecía más bien el inicio de una negociación profunda entre dos personas que comparten sangre y dolor. Me acusó de castigarla en exceso. Le expliqué que no había sido la intención destruirla, sino empujarla hacia la responsabilidad. En sus ojos vi el agujero de la humillación que había vivido afuera, pero también la semilla de la nueva mujer que emergía. No fue una conversación de sentencias, sino de exposición de heridas. Mr. Peterson, con su cortesía profesional, intervino para explicar los efectos legales, la anulación de la venta y la restificación de títulos, la revisión de las deudas, la posibilidad de emprender acciones contra quienes habían causado el perjuicio. Fue cuidadoso con cada palabra, para no ofrecer promesas que no pudiera garantizar. Su voz fue un ancla. Al final, nos dejó decidir a nosotras lo que haríamos con la casa. Yo, sin dudarlo, expuse el proyecto: convertir la casa de la playa en un refugio para mujeres en situación de riesgo, con plazas temporales, talleres de formación y la posibilidad de apoyo legal y psicológico. Angela me miró como si la propuesta la sorprendiera. Tal vez esperaba que la devolviera a la era de los privilegios o que la castigara con la exclusión. En cambio, le ofrecí una tarea con sentido: ayudar a montar el proyecto, ocuparse de la logística y participar en la planificación. Le dije que sería parte del plan solo si había voluntad real de su parte. Ella, sin pensarlo demasiado, asintió. Los meses que vinieron fueron un ir y venir de obras, permisos y cartas. Convertir la casa en un refugio no fue una obra rápida ni exenta de dificultades. Hubo reparaciones, adaptación de espacios, creación de dormitorios con camas suficientes, contratación de personal para atención inicial y la elaboración de protocolos. Trabajamos con una asociación local que nos ayudó a elaborar un proyecto viable. Yo aporté la parte financiera que Robert había dejado y que ahora parecía destinada a algo mayor que nuestro orgullo. Angela aportó el esfuerzo físico y la voluntad de aprender. Era la primera vez que sus manos servían para reconstruir algo que no fuera su propia vida resquebrajada. El día de la inauguración del refugio fue uno de esos que queda marcado con tinta permanente en la memoria. Convocamos a voluntarias, a representantes de la ONG, a Aurora, a Mrs. Johnson y algunas mujeres que habían pasado por procesos similares y querían testimoniar. Hubo flores sencillas en los pasillos y una mesa con cafés, galletas y pan. Las paredes, ahora limpias y luminosas, mostraban fotos de procesos de resiliencia. Al abrir la puerta principal, sentí la calma de quien ha hecho lo que pudo para dar un nuevo sentido a lo que antes había sido un objeto de disputa. Angela habló en la inauguración, no con la altivez de antes, sino con la humildad de quien ha aprendido sobre la marcha. Contó su historia a medias, lo justo para que otras mujeres supieran que el error no es el final. Habló de trabajo, de noches de limpieza y de cursos de gestión. Terminó su intervención mirando hacia mí y murmuró: «Gracias por no haberme regalado la salida fácil». Fue un reconocimiento que me conmovió sin borrar la hebra amarga de lo que la había llevado hasta allí.
Pasaron los años y la casa se transformó en un lugar de aprendizaje, de terapia y de reinserción. Hubo mujeres que encontraron un techo por unos meses y luego una oportunidad laboral. Otras encontraron la legalidad que necesitaban para reclamar pensiones o para regularizar su situación. El refugio creció en pequeñas formas: talleres de alfabetización digital, cursos de hostelería, clases de costura. No fue la solución universal, pero sí una mano tendida que multiplicaba posibilidades. En mi vida personal, las cosas también cambiaron. Ángela y yo tejimos una relación nueva, basada en la transparencia. No olvidé lo que hizo, ni ella dejó de recordar que su acción había abierto una herida. Pero las conversaciones se volvieron más frecuentes, las llamadas menos ásperas, los silencios menos largos. A veces, por las noches, nos sentábamos en el porche de la casa de la playa y mirábamos el horizonte. Hablábamos de Robert como si él estuviera allí arreglando algo con su taladro mental. Reíamos por momentos pequeños y llorábamos por otros que necesitaban ser llorados. Hubo ocasiones en las que me cuestioné mi propio método. Recuerdo una madrugada en la que me desperté con la sensación de que había sido demasiado dura. Pensé en las noches que Ángela pasó sola y en la soledad que yo misma había sentido cuando era joven. Llamé a Aurora y le conté mis dudas. Ella, con su sabiduría simple, me dijo: «A veces lo que duele hoy se convierte en la herramienta de mañana, pero tienes que vigilar que no se vuelva castigo sin fin». Sus palabras fueron un bálsamo. Comprender que la línea entre educación y humillación es delgada fue una lección que me siguió acompañando. En la vida del refugio hubo también momentos difíciles: demandas administrativas, problemas de financiación, mujeres que no respondían a lo esperado y situaciones que nos obligaban a tomar decisiones éticas complicadas. Pero cada problema se resolvía con la comunidad alrededor: voluntarias que cosían camas, vecinos que donaban muebles, exresidentes que regresaban para ayudar. Fue una red que creció en compasión y en trabajo. Un verano, meses después de la apertura, estábamos en la playa. Ángela se había puesto a recoger conchas para una manualidad del taller. Le pedí que se sentara a mi lado y desde la orilla vimos cómo el sol se despedía con la paciencia de quienes no tienen prisa. Tomé su mano y por primera vez en muchos años sentí que las cosas habían vuelto a su cauce, no como si todo se hubiera olvidado, sino como si hubiéramos aprendido a convivir con la historia que nos había marcado. «¿Crees que hiciste bien?», me preguntó con la voz baja, la que se usa cuando se pide permiso para creer. Miré el cielo y sentí la arena fría bajo los pies. Le contesté la verdad que siempre viví. No lo sé con certeza. Hice lo que creí que era necesario, y también hice lo que temía. Pero si algo de lo que hemos construido ha servido para que otras mujeres no caigan de la misma manera, entonces habrá valido la pena. Ella me apretó la mano con fuerza, y por un instante nuestras sombras se alargaron juntas sobre la arena. La casa de la playa, convertida en refugio, cumplió su propósito: ser un lugar de paso, de escucha y de reconstrucción. Robert, en su carta, estuvo presente como un testigo póstumo que nos dejó herramientas y una consigna: la responsabilidad por encima del gesto fácil. En algún rincón del porche, con un banco gastado por el tiempo, coloqué una placa pequeña que decía simplemente: «Para las que vuelven a aprender a vivir». Era un epitafio práctico, ni grandilocuente ni frío. Al final, lo que comenzó con una frase fría por teléfono: «Mamá, mañana nos vamos, vendí tu casa de playa y el coche», terminó con tardes de trabajo, noches de aprendizaje y la creación de un espacio que devolvía dignidad. No digo que la herida se cerrara del todo. Algunas marcas quedan para recordar. Pero sí creo que la reparación fue posible cuando la verdad se enfrentó con responsabilidad y cuando el castigo se convirtió en oportunidad. A veces me preguntan si volvería a actuar igual. No doy respuestas automáticas ni lecciones fáciles. Digo que tomé una decisión con la mezcla de miedo y de amor que me caracteriza, que la justicia y la enseñanza no son lo mismo, y que la línea entre proteger y manipular es fina. Digo también que la redención es un trabajo largo y que la dignidad se conquista con el esfuerzo diario. Hoy, cuando paso por la playa y veo la casa con sus ventanas abiertas, mujeres entrando y saliendo con sus maletas de esperanza,
siento que Robert y yo acertamos en algo, en la convicción de que los bienes no son el objetivo final, sino las herramientas para recrear vidas. Angela de vez en cuando me trae pan recién hecho o un informe de actividades del refugio. Nos miramos y, sin grandes palabras, sabemos que hemos construido algo que nos salva a ambas. Si esta historia te movió, compártela con alguien que podría necesitarla. Déjame en los comentarios qué habrías hecho en mi lugar y suscríbete para escuchar más relatos que exploran las sombras y las segundas oportunidades.